the truths that came into this movement before 2001 Las verdades que entraron en este movimiento desde antes del 2001, in the line of the building of the temple en la línea de la construcción del templo, are the stones that are quarried out of the mountain esas verdades son las piedras que son cortadas de la after montaña. 9/11. Pero después del Those 11 de stones are septiembre, used to lay the foundation and build the temple. esas rocas o piedras son usadas para construir el fundamento. The cutting out of the stones before 9/11 Cortar las piedras antes del 11 de septiembre was noisy. es una obra Have you ever que been hace to a rock ruido. quarry where they're cutting out stones? It's noisy. Si ustedes van a una mina, van a saber que ellos hacen bastante ruido para When the extraer las foundation is piedras. laid, it's quiet. Pero cuando los fundamentos son colocados, tiene que ser todo We silencioso. came to understand that David is one of the secondary witnesses to this truth. Y nosotros llegamos a comprender que Daniel es el segundo testimonio para esta verdad. David is anointed in the prophetic line in 1989. Porque en la línea profética de David, él es ungido en 1989. So from 1989 until 2001, Así que de 1989 hasta el 2001, you have two anointed. tienes dos You have David unciones. and Saul. Tienes a David y tienes a Saúl. At 9/11, Saul dies in the prophetic narrative. En el 11 de septiembre, Saúl muere. Not the apostle Paul, King Saul. Y no estoy hablando del apóstol Saúl, Pablo, sino estoy hablando del rey Saúl. From 1989 to 9/11, Entonces, de 1989 hasta el 11 de you have septiembre, the struggle in the scriptures between David and King Saul. en la Biblia tenemos la lucha entre David y Saúl. There was noise. Había mucho ruido. When Saul would become oppressed with demons Cuando Saúl comenzó a ser oprimido por los demonios, during that history, en esa historia, David would play his harp. David estaría con su ejército, tocaba su That arpa. history is associated with noise. Y esa historia está pues asociada con The el ruido, stones are being cut out of the mountain. It's noisy. así como en el modelo de la construcción del templo, las piedras, But once extraerlas you hace get to ruido. 9/11, Entonces cuando llegamos al 11 de septiembre, David is anointed for the second time. David va a ser ungido por segunda vez. His horn begins to bud out. Y si el cuerno de él comienza a brotar, Before 9/11, antes del 11 de septiembre, David was in the wilderness of En-Gedi. Pardon me? Paran. No, That's 9/11. he was in the wilderness of En-Gedi. así que antes del 11 de septiembre David se encontraba en el desierto de Engedi, That's it. en el desierto de Engedi. This is where he has his struggle with Saul. Y aquí es donde él tenía esa lucha con Saúl. But at 9/11, David is in the wilderness of Paran. Pero después del 11 de septiembre David se encuentra en el desierto de Paran's Parán. associated with Islam. Y Pará está asociado con el 9/11, Islam. Islam's there. Y el 11 de septiembre el Islam está ahí. 9/11, Islam, or David is anointed for the second time, Así que el 11 de septiembre David fue ungido por segunda vez. and he's going to rule now as king in Hebron Y él va a reinar como rey desde Hebrón for 7 or 7.5 years, por 7 años o 7 años y medio, depending on what passage of scripture that you read. dependiendo de qué pasaje de la escritura tú leas. He's going to be anointed another time Pero todavía va a ser ungido una vez más en el clamor de because medianoche, he's going to reign in Jerusalem, porque él va a reinar desde Jerusalén, which is 33 years, que son 33 años, and Jerusalem is the midnight cry. y Jerusalén es el clamor de And he's going to medianoche. reign until the Sunday law, Así que él va a reinar hasta la ley dominical, where he anoints himself for his fourth and final anointing. donde David se unge a sí mismo por la última vez, la cuarta vez. I'm just reminding us of several truths that have been put in the public record over and over again through the last years. Así que simplemente estoy repitiendo algunas verdades que ya estaban colocadas en este mensaje por hace mucho tiempo. The truths that came in from 1989 to 2001, En fin, las verdades que llegan desde el 89 al 2001, they're the stones. esas son las piedras. And if I had the time Y si yo tuviese el tiempo to sit down and think about it, de sentarnos y hablar I de would esto, contend that every one of those truths
Yo diría que cada una de esas verdades, entenderia que cada uma dessas verdades, when they came to the surface, cuando vinieron hacia la superficie, there was an argument about them. había alguna discusión en contra de There was a ellas. controversy every time. Siempre hubo una controversia en contra de esas There was a verdades. noise. Sí, por eso digo, era también So some of ruidoso. those truths então algumas Así que algunas de esas I have verdades, a personal connection to. yo tuve una conexión personal con ellas. One of those truths that came before 9/11 Una de esas verdades que vino antes del 11 de septiembre setembro, was a truth called the judgment of the living. era una verdad que se llama el juicio de los vivos. And you are being instructed now vocês Y ustedes han sido instruidos that ahora the judgment of the living begins at the Sunday law. de que el juicio de los vivos comienza en la But ley shortly dominical. after 9/11, mas logo Pero luego, después del 11 de I septiembre, identified publicly yo identifiqué públicamente, that the judgment of the living began at 9/11. identificaba que el juicio de los vivos Now we comenzó were el 11 de walking over septiembre. that ground. e agora a gente Y ahora nosotros ya hemos pasado Several of ese you were lugar hace baptized tiempo. yesterday. Y ayer se bautizaron With varios two de vows ustedes. that identify that at 9/11 the judgment of the living began. Y en dos de los votos ahí dice que el juicio de los vivos comenzó en 2001. But when the judgment of the living was first introduced into this movement Pero cuando el juicio de los vivos fue por primera vez introducido a este mensaje movimento as a stone, como una a piedra foundational stone, fundacional, what was taught? o que era ensinado? ¿qué se enseñó? ¿Cómo It se enseñaba? certainly wasn't that the judgment of the living began at 9/11 because we didn't know about 9/11. Por supuesto que antes del 11 de septiembre nosotros no enseñábamos que el juicio de los vivos comenzaba el 11 de septiembre porque ni siquiera habíamos pasado por el 11 de septiembre. What was taught before 9/11 about the judgment of the living? Entonces, ¿qué se enseñaba acerca del juicio de los vivos antes del 11 de septiembre? What was taught about the judgment of the living is that it begins at the Sunday law. Bueno, lo que se enseñaba era de que comenzaba en la ley dominical, But most of you have come on into this movement pero la mayoría de ustedes han llegado a este movimiento after 9/11, después del 11 de septiembre and you've heard that the judgment of the living begins at 9/11, y ustedes oyeron que el juicio de los vivos comenzó el 11 de septiembre. and now sometimes Y ahora, algunas veces, when I'll say the judgment of the living begins at 9/11, cuando yo digo que el juicio de los vivos comenzó el 11 de septiembre, vivos começa em 11 de setembro. I'll have students of prophecy in this movement tengo estudiantes de profecía en este that will movimiento say to me, que me dirán, Elder Parminder teaches that the judgment of the living begins at the Sunday law. el hermano Parminder enseña que el juicio de los vivos comienza en la ley dominical. Maybe you're not aware of that. Tal vez usted no se ha dado cuenta, no sabe que él dijo Is eso. there anyone aware of that? ¿Ustedes sabían eso Raise o your alguno de ustedes no hands. sabía eso? El que sabía Raise eso, your levante hand su so mano. the other brethren can see your hands. Levante sua mão para que os outros irmãos possam ver as suas mãos. Okay? I'm telling you, I agree with Elder Parminder. Y yo les voy a decir, yo estoy de acuerdo con el hermano I taught Parminder. that long before he did. Yo enseñé eso mucho antes que el hermano Parminder. So what I'm identifying for you is this: Así que lo que yo estoy tratando de identificar para ustedes es esto. the advancing light of the third angel La luz creciente del tercer ángel is at least partially being complicated a veces es parcialmente complicada because there's more than one teacher now, porque ahora hay más de un profesor and sometimes some of us are thinking y algunas veces algunos de nosotros creen that two of the primary teachers, de que dos de los principales profesores, Dos seus principais ensinos, myself and Parminder, yo y Parminder, eu e Parminder, that we disagree with one another, de que podemos estar en desacuerdo el uno y el otro. and we don't. Y les voy a decir, no estamos en desacuerdo. And I've always thought that he should have the freedom Y yo siempre he pensado que él tiene que tener la libertad to teach the message in the style that he chooses to teach it de in. que enseñe el mensaje en la manera o el estilo que él escoja de hacerlo. And every single time that I thought he may have been teaching something differently than myself, Y cada vez que me llegó a mi mente la idea de que él enseñaba algo contrario a lo que yo decía, I go to him and ask him. yo me acercaba a él y le preguntaba. He says, "No, we're teaching the same thing." Y él me decía, no hermano, tú y yo estamos enseñando la He misma. says, "No, we're teaching the same thing." Él decía, no hermano, tú y yo estamos enseñando la misma cosa. Okay, so I'm trying to present something here. Así que yo voy a tratar de presentar algo aquí. And most of you know nothing about this dynamic in this movement. Y la mayoría de ustedes no tienen ni idea de lo que de la dinámica que está detrás de eso. And as I'm teaching it,
Y al estar some enseñándolo, of the good students of Parminder, algunos de los buenos estudiantes de Parminder they're coming to me vienen a mí and they're wanting me to teach what I'm teaching y ellos quieren que yo enseñe lo que enseño with the lines and labels that Parminder uses. usando las líneas y los nombres que Parminder le da a los hitos. And I'm saying, I don't have to do that. Y yo les voy a decir, yo no tengo por qué hacer eso. And I don't want Parminder to do that either. Y yo tampoco quiero que Parminder haga lo que yo hago tampoco. You need to listen to what I'm teaching Ustedes necesitan escuchar lo que yo enseño and determine if it's in agreement with God's word. y determinar si lo que estoy enseñando está de acuerdo con la palabra de Dios. If it is, you need to accept it. Porque si es así, tú tienes que aceptarlo. If it seems to contradict something that Parminder's teaching, Pero si lo que yo digo parece estar en contradicción con lo que enseña Parminder, it's your responsibility to resolve that dilemma that you have. esa es tu responsabilidad responder ese dilema que tienes. Esse dilema que você tem. I don't have that dilemma. Yo no tengo ese dilema. Okay, so part of what you're seeing in my presentation Así que parte de las cosas que ustedes ven en estas mis presentaciones, is because of the environment here. a causa del ambiente en el I'm que nos addressing encontramos, some issues yo estoy tocando, hablando ciertas cosas that I wouldn't typically address de que generalmente yo ni tocaría Não resolveria, eu não abordaria. if there wasn't persons that wanted me to express my message in the terminology of Parminder. si no hubiesen personas aquí presentes que quieren que yo presente la manera de que lo hace Parminder. Com os termos que Parminder usa. And for those of you that are new in this Y message, por aquellos de ustedes que son nuevos en este it mensaje, is no doubt creating even more difficulty in understanding these things. no hay ninguna necesidad de crear aquí dudas en la manera que ustedes The entienden el best I mensaje. can do Así que lo mejor que yo puedo hacer is let you know that that's part of what we're dealing with here. es de que decirles que parte de lo que estoy diciendo es algo de lo que ocurre aquí. Entonces, That bueno, being said, siendo I think dicho I eso, understand the labels of Parminder that some would like me to use. yo sé que Parminder tiene ciertos nombres a los hitos que algunos quieren que yo I use, know I'm not in disagreement with Elder Parminder, pero yo sé que yo no estoy en desacuerdo con el hermano Parminder, but I'm going to teach it the way I understood it. pero yo voy a enseñar las cosas a la manera que yo las entendí. Okay. ¿Está bien? Anyway. Ok. What I started developing over here Lo que yo estoy aquí construyendo, was just a repetition of where we were at last presentation, esto es algo de lo que ya he repetido de lo que habíamos hablado ya. based upon Ezra 7:9, which I do not have up here. Es basado en Esdras 7:9, que no lo puse ahí. Não tenho aqui representado. We have these three primary waymarks: Tenemos estos tres hitos principales. 9/11, El 11 de septiembre, Midnight Cry, el clamor de medianoche Sunday Law. y la ley dominical. Afterwards, we came to understand this waymark. Pero So I have that luego, up here as well. en Esdras 7:9 llegamos a comprender la medianoche. Eu também tenho isso aqui. But these three are based upon Ezra 7:9. Pero esos tres que estoy marcando están basados en Esdras 7:9. Second Chronicles 29 connects with Ezra 7:9 Segunda de Crónicas 29 está conectado con Esdras 7:9. because Ezra leaves Babylon on the first day of the first month, Porque Esdras salió de Babilonia en el primer día del primer mes. Dia do primeiro mês, and in Ezra 7:9 they begin to clean the temple on the first day of the first month. Y así limpar o templo. en Crónicas comenzaron a limpiar And el it takes templo el 8 primer día del primer days mes. to clean the temple. Y les tomó 8 días limpiar el templo o purificar el templo. And then it takes another 8 days to clean the courtyard. Y luego les tomó otros 8 días para poder purificar el atrio. And I understand that this isn't perfect in its dimensions, you know, Y the yo sé size que of no, it. no lo dibujé con las dimensiones tal vez correctas. Aqui não são perfeitos. This is 8 days. E são 8 Aquí son 8 días. This is the next 8 days. Estos son los próximos 8 días. But this is the point that I'm getting to. Pero aquí es donde yo quiero hablar, entre la medianoche y el clamor de I'm medianoche. saying that in this history here, Yo estoy diciendo que aquí, en esa in historia, the center of this history between midnight and the midnight en el cry, medio, entre la medianoche y el clamor de medianoche, there's a first fruit offering. hay una oferta, hay una It's the primera barley oferta, offering. la oferta de las primicias, que That es takes de la place in the cebada. first 8th day. Y eso toma lugar en el día 8 del primer mes. The next first fruit offering No, en los primeros 8 días del mes. takes place in the second 8th day. La segunda oferta de primicias toma lugar en los segundos, en el octavo día. In the terms of the feasts of the Lord,
En términos de la fiesta del Señor, this is the Feast of First Fruits, esta es la fiesta de las and primicias this is the Feast of Pentecost. y esa es la fiesta del Pentecostés. Okay, that's what I'm getting at. Y ahí es donde yo quiero llegar. I'm using Parminder's harvest logic. Y aquí yo estoy usando la lógica de I'm Parminder en saying cuanto that a la probation closes cosecha. for the priests that are in this room Yo estoy diciendo que la puerta de la gracia se cierra para los sacerdotes que están aquí en esta habitación at midnight. a la medianoche. Now, if you don't understand it, Ahora, si tú no entiendes eso, the students of Parminder right now, los estudiantes de Parminder ahora, I just made them uneasy ya yo simplemente lo estoy haciendo muy because they're fácil, going to argue, porque ellos van a decir, Deixei eles desconfortáveis. acabo de dejar because they're a going los to estudiantes de argue, Parminder incómodos, this is not porque yo voy midnight a for the decir, priests. ellos van a decir, eso ahí no es medianoche para los This is sacerdotes, raffia. eso es rafia para los sacerdotes. And midnight for the priest is back here. Y así que la medianoche de los sacerdotes está antes. There's a, Brother Jeff, you're mixing two lines now. Hermano Jeff, estás mezclando dos líneas. No, thank you. Pero no, gracias. This is midnight for the priests. Eso aquí es medianoche para los On this sacerdotes. line, En esa línea que yo estoy okay? poniendo. The people that haven't been taught by Parminder would have no problem following my logic. Las personas que fueron enseñadas por Parminder no deberían tener ningún Those problema of you that en seguir mi insist that I call lógica. this raffia and not midnight, Todos ustedes que insisten de que eso aquí es rafia y no medianoche, you are creating the problem for yourself. ustedes están creando un problema para That's ustedes preventing mismos you from following the logic. y está evitando que ustedes consigan seguir la lógica que estoy If you need to call presentando. this raffia Si yo llamase aquí esto rafia, instead of midnight, en vez de medianoche, do so. hazlo si I want to quieres. call it midnight Yo lo voy a llamar medianoche, because I'm going to show in this history porque yo voy a mostrar que en esta historia that Christ is arrested and put on the cross, de que Cristo es arrestado y puesto en la cruz, and he's arrested at midnight. y Él es arrestado a la medianoche. Okay, that's why I want to do it. Entonces es por eso que lo quiero hacer. You follow me? ¿Tratan de seguirme? Okay, so ¿Me pueden seguir? here, Ahora, aquí probation closes for the Levites, la gracia se cierra para los but levitas, it's a progressive close. pero es una gracia que se cierra progresivamente. Probation Allí- closes for the Levites, For the Nethinim, for the Nethinims, la puerta de la gracia se cierra para los netineos, but it's a progressive close. pero también es un cierre de gracia progresivo. When I say that probation closes here for Adventism at the Sunday law, Y cuando yo digo que en la ley dominical los adventistas cierran su gracia, this too makes the disciples of Parminder esto también hace que los estudiantes de Parminder se pongan nerviosos, because they've been taught that probation for the Levites, for Adventism is going to close here. porque ellos fueron enseñados que el cierre de la gracia para los adventistas se cierra en el clamor de So you medianoche. may not understand this, Así que tal vez ustedes no entiendan esto, but I want you to see the dynamics that we're dealing with when we're using my labels or Parminder's labels. porque yo quiero que ustedes sepan qué es lo que ocurre aquí cuando yo uso mis propios nombres en los hitos y cuando Parminder usa sus propios nombres. So Parminder's good students, Así que los buenos estudiantes de Parminder, they'll come to me afterwards and say, shouldn't you say it this way? oye hermano Pippenger, tú lo debiste haber dicho de esta otra forma. I'm saying probation closes for Adventism right here at the Sunday law. Pero yo digo, la puerta de la gracia se cierra para los adventistas en la ley dominical. But Brother Jeff, Parminder's saying probation closes here at the midnight cry for Adventism. Pero hermano Jeff, el cierre de la gracia se cierra en el clamor de medianoche, dice Parminder. You know what I say to that? ¿Y saben qué es lo que yo digo contra eso? That this is the first Sunday law De que eso ahí es la primera ley in a dominical. series of Sunday laws. Y es una primera en la serie de And that leyes this is the image dominicales. of the beast test. Y que ahí en medio, esa es la prueba de la And it's a imagen de la progressive close bestia. of probation Por lo tanto, es un cierre de gracia progresivo that begins with the first Sunday law, que comienza con la primera ley dominical. and Jesus illustrates the end from the beginning, and it ends with the last Y Sunday law. Jesús ilustra el final con el principio, por lo tanto al final tenemos la ley dominical.
So for me to say probation closes here at the Sunday law, Así que para que yo diga que en la gracia se cierra para los adventistas en el it's the decreto dominical, last door that closes es simplemente la última puerta que se in cierra several doors along the line. en esas varias puertas o leyes dominicales que ocurren. Que estão ao percurso do caminho. But I already told you Pero ya yo les dije probation closes for the Levites right here. Les dije que los levitas cierran su gracia en el clamor de And we medianoche. know that this is the image of the beast testing. Y nosotros sabemos que ese proceso allí se llama la prueba de la imagen de la bestia. Teste da imagem da besta. And we know that Sister White says the Lord has shown me clearly that the image of the beast is formed before probation closes, for it is the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. Y ya nosotros sabemos que la hermana White dijo que la prueba de la imagen de la bestia tiene que venir antes del cierre de la gracia, que es en la ley dominical. Da porta da graça, porque esse é o grande teste no qual Porque es la gran prueba por la cual el destino This eterno is de los the test they adventistas será must have decidido. before they are sealed. Esa prueba, la imagen de la bestia, es la prueba que tiene que venir antes de ser Where are they sellados. sealed? ¿Y cuándo son sellados? Well, they're sealed at the Sunday law. Bueno, son sellados en la ley dominical. dominical. Testimonies, volume 5, page 214 to 216. Lean el testimonio para la iglesia, tomo 5. Página 214 a 215. Oh, just made you nervous again, didn't I? Y aquí vuelvo a ponerlos a ustedes nerviosos otra vez, ¿sí o no? They got to be sealed before here, don't they? Ustedes dicen que ellos tuvieron que haber sido sellados antes de la ley dominical, ¿no You es have to have cierto? a character prepared for the close of probation before here, don't you? Entonces tú dices, "No, nosotros tenemos que tener el carácter preparado antes del decreto, ¿no es así? Da graça antes disso, não And I'm arguing that you get the seal of God at the Sunday law. Pero yo estoy aquí ahora diciendo que tú tienes el sello de Dios en la ley dominical. no decreto dominical. Isn't Raphia also the Sunday law? Pero ¿no es rafia también la ley dominical? Okay, we're supposed to know these things. Nosotros se supone que debiéramos saber Some todo of us esto. are new, don't know these things. Muchas personas aquí son nuevas, no lo saben. Sabemos essas coisas, But some of us that know both techniques of labeling these waymarks, Pero todos nosotros, los cuales conocemos las dos maneras de ponerle nombre a los dar hitos, nome aos marcos, seem unwilling parece que no están dispuestos to do their due diligence in bringing these lines together on their own. a ser suficientemente diligentes y comprender estas líneas por ellos mismos. dessas linhas por sua própria conta. So, Así que I told you in the last presentation les dije en la última presentación Apresentação, that I got involved with my first chat room stuff. de que yo me envolví en mi primer grupo de chat de WhatsApp chats. And I told you I was purposely stirring things up. y les dije que yo al propósito estaba tratando de causar zarandeos allí en el chat de So for WhatsApp. any of you in this room Así que para cualquiera de ustedes en esta to habitación think that I'm being defensive que piensen de que yo estoy tratando de ser defensivo aquí or I'm being aggressive about Parminder students, o que estoy siendo agresivo con los estudiantes de Parminder, Acerca dos estudantes de Parminder, you're missing the point. ustedes están entendiendo mal el At punto. the School of the Prophets, En la escuela de los profetas, well, we've been doing since Sister Tess was there, lo que nosotros hemos estado haciendo desde que la hermana Tess estuvo allá, esteve lá. is counting the days to November 9th, 2019. hemos estado contando los días hasta el 9 de noviembre. How many days is that now? ¿Cuántos días nos quedan ahora? What's today's day? Qual dia? ¿Cuál es el día que hoy nos falta? Hoy es 18 So that would de be 9 noviembre. from 365, right? Então, isso deveria ser Entonces, 9 para 365, certo? 357? 357. entonces nos quedan 357 días. 357 to Raphia? Nos quedan 350 días para Is Rafi. that right or wrong? Está ¿Es certo? correcto o no? Okay, until you correct it. Ok, mientras ustedes This is corrigen what we've eso, been doing. nosotros en la escuela de los profetas hemos estado colocando el número And tomorrow we'll do this. de los días y nosotros haríamos en Arkansas esto And the day after y we'll pondríamos do el this. 6 y el día después pondríamos ese día. So I'm going to leave it at 357 Así que voy a dejar aquí el 357 until someone corrects the math. hasta que alguien esté seguro que son 357 días. 356. 66, 56. And what I'm saying is, Así que lo que yo estoy diciendo, my wife and I, mi esposa y yo, we began studying Daniel 11:40 to 45, nosotros empezamos a estudiar Daniel 11, el 40 al 45 and the line upon line prophetic technique y la técnica de estudio de línea sobre in línea 1989. en 1989.
We've been studying it for 29 years. Hemos estado estudiando eso por 29 años. We have an experience in this prophetic study. Tenemos una experiencia en este My experience tells me tema profético. Y mi experiencia when me a dice new or complex prophetic truth comes to the surface, que cuando una nueva verdad compleja llega a la superficie, it takes a certain period of time to be understood, toma un cierto periodo de tiempo para poder ser comprendida. and a little bit more time for the whole body of believers to get it. Y a veces un poco más de tiempo aún para que todo el cuerpo de creyentes lo entienda. I'm saying 356 days, Yo estoy diciendo que 356 días it's not very much time at all. no es mucho día, no son días, So no we son need to muchos días. start pushing one another Así que necesitamos empezar a presionarnos los unos a los otros on what we understand sobre qué es lo que nosotros and what we entendemos don't understand. y qué es lo que no entendemos. So I'm saying what I'm doing in here with Parminder's students Así que lo que yo estoy haciendo hoy aquí con los estudiantes de Parminder is pushing. es And I don't presionándolos. care if they push back, Y yo no me interesa si ellos me but they need to presionan be luego a mí, using correct prophetic principles when they do so. pero ellos necesitan usar los principios proféticos correctos cuando me quieran responder. And so do I. Y yo también. But my point is 356 days doesn't seem like enough to wrap our minds around this prophetic subject. Pero parece que 356 días no es suficiente tiempo para que nosotros entendamos todos estos temas proféticos. Okay, so now if we go to the notes for the first time, Ahora, si intentamos ir a nuestras notas por primera vez, and I understand that you don't all have the notes unless you've downloaded them. tengo entendido que no todos ustedes tienen las notas, a menos que las hayan descargado. The notes that I'm going to, the subtitle is 7 and 1. Y las notas que yo voy a usar tienen por título And 7 the y first 1. quote is from Life Sketches, page 217. Y la primera cita es de notas biográficas. I'm not going to read it because of time. I'm going to tell you that when you read it, Así que no voy a leerla por causa de tiempo, pero cuando ustedes la lean, Sister White goes to Mount Zion la hermana White se va al monte de Sión in vision. en visión. But she doesn't identify that she's at Mount Zion. You just know that she is. Y Yeah, she bueno, does. Mount Zion was just before us. entonces ella dice que ahí ella se encuentra en el monte de But Sión, once she's there, pero una vez que ella se encuentra allí, she identifies 7 trees. ella identifica 7 árboles. And what I'm saying is, this is the 7-1 combination. Y lo que yo estoy diciendo es que estos 7 árboles son la combinación 7 There's y 7 1. fruit trees in Mount Zion, and Mount Zion is number 8, and it's of the 7. Existem 7 árvores frutíferas no Así que hay 7 árboles fructíferos en el monte de Sión. It's É o it's número number 8, but I meant number 8. É o número 8. And in the same passage, in the second paragraph, Na mesma passagem, no segundo parágrafo, she En sees el the mismo pasaje, en temple, el mismo ela vê o párrafo, templo, and she says there's Ella vio el 7 pillars tiempo. in the temple. e ela Y diz dijo, que ela vê 7 colunas no ella dijo que vio then 7 in the columnas next en el quote, en el templo. No próximo texto, Early writings 78 and 79. Así que en primeros escritos She's 78 going y to see the 79, temple once again, ella va a volver a ver el templo en but she doesn't visión. see 7 pillars. Y ella no ve 7 pilares en el templo. She sees 1 pillar. Ella ve un solo pilar. And that pillar is the pillar she says supports the whole temple. Y ella dice que ese solo pilar es el que sostiene todo el templo. suporte ao todo o templo, And pilar e coluna. that pillar has a bleeding lamb upon it. Y esa columna tiene un cordero sangrante amarrado del templo. Sobre ele. A lamb all mingled and bleeding. Un cordero, Todo ferido e ¿cómo se ensanguentado. dice? So in the temple, Então, quando Entonces, bueno, en el templo, there are 7 pillars, que hay 7 pilares en el templo, colunas, but there's 8 pillars. mas existem pero al mismo tiempo hay 8 I'm just pilares. wanting us to see this 7-1 combination. Yo solamente quiero que vean que usando estas dos citas podemos descubrir que hay 7 pilares o tal vez uno, así Modern que hay la Babylon combinación is of 7-1. the 7.
Así que, hablando ahora de la Roma moderna, ella es la octava, Eighth pero es de entre church los is 7. Ephesus. It's of the 7. Y así Éfesos es la octava iglesia después de los judíos, pero también está I'm wanting entre us las to primeras, see entre las a 7. 7-1 combination Así que es lo que lo quieres enseñar es en la combinación in 7 this y 1. history here. Nessa história aqui, Y se encuentra en That esa historia this aquí. is 7 Del 9:11 a la medianoche son and 7. this is 8. Y en el octavo es la And historia de la I'm wanting medianoche al us to clamor de see the medianoche. biblical justification Y yo lo que quiero es que ustedes vean la justificación bíblica for a symbol that is a 7-1 combination. por este símbolo que se llama la combinación 7 And y we 1. have several. Y tenemos varios ejemplos del 7 Okay, y the 1 next en la Biblia. passage of your quotes deals with Revelation 17 that I already addressed. as próximas Las siguientes passagens citas do en seu el documento hablan de Apocalipsis 17. Apocalipse 17 que eu já abordei. Que Um, son notas que ya yo abordé. and then in your notes, Ya hablamos de eso. Então, nas suas notas, Y bueno, under en sus covenant, notas, the subtitle covenant. onde está debajo del escrito subtítulo que aliança, na dice página 25 alianza o We already pacto, read that the first couple presentations. A gente ya leu nosotros isso nas leímos primeiras esas presentaciones. When Abraham Eso en las entered primeras into covenant with the presentaciones, Lord, cuando Abraham entró en pacto con el Señor, he gave them the token of circumcision. ele les deu a dio eles la señal de la o circuncisión. sinal da circuncisão. And when were the children to be circumcised? ¿Y cuándo era que los hijos deberían ser circuncidados? On the 8th day. En el octavo día. Okay, so I'm now dealing with the number 8. Ahora sí que bueno, yo estoy hablando directamente del número 8. And the number 8 is a symbol of what then? ¿Y el número 8 es un símbolo de qué entonces? The covenant. Da Del aliança. pacto. It's the token. É o sinal. And I am sure that if they've translated all these, Y estoy seguro que si ustedes tradujeron todo esto, that you have a quote from Australian Union Conference Recorder, una cita que viene de Isso da Australian Union Recorder Union Conference en la página 25, October 7th, when? 7 de outubro el 7 de octubre, de 1907. Where she says that baptism is a sign. Onde ela diz, o donde yo digo que el batismo é um sinal. bautismo, Circumcision, as the symbol of the covenant, was replaced in the time of Christ with baptism. Circuncisão la como circuncisión símbolo da fue, aliança como símbolo de la alianza, fue sustituida por el com o bautismo. batismo. And sign and token mean the same thing. Y Sinal señal significa, obviamente, sign. señal. Ele significa o sinal Also means ensign. e também Y la palabra señal también significa pendón. So I'm saying 8 is a symbol of covenant, Então eu estou dizendo Así que oito yo estoy diciendo que el 8 es un símbolo de la señal y al mismo tiempo es pendón. I'm sorry that I'm not spelling this in Portuguese. Y disculpe que yo no estoy colocando todas las palabras allá en portugués. So that is in your notes. Así que eso es está en sus notas. Are you following my logic? ¿Están tratando de seguir mi lógico? If you're following my logic, say amen. Si ustedes están siguiendo mi lógica, por favor digan amén. You're not saying amen. Você não está dizendo amém? You don't have the notes. I'm not asking you if you have the notes. I'm asking if you're following the logic. Bueno, yo no te estoy preguntando si pudiste seguir la lógica, si tienes las notas. Quiero saber si puedes seguir la lógica. Okay. So the number 8. Muy bien, hablemos del número Go to 8. 2 Peter 2:5. Vayamos al 2 de Pedro 2:8. 2:5. 2:5. 2 de Pedro 2:5. Thank you. And you can read that in Portuguese when you get there. I don't need to read Y it in ustedes pueden English. leer 2 de Pedro 2:5 si necesitan. 2 Pedro 2:5. Não perdoou Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Please notice, Por favor, noten, it's saying that in the flood, está diciendo que en el diluvio, 2:5, 2 Peter. 2 Pedro 2:5. Okay, my translation is different than theirs. My it says the 8th person That's good. That's what I want. is 7th person. With 7th person. Doesn't say that in the King James. It says 8th person. Yeah.
Então, vou... Wait a second. Espera um minuto. The King James says it different. Ok, esperen un segundo. En la King James your dice Portuguese- diferente, Mas o seu português... pero en It makes portugués, my point. dice el I'm punto que yo trying quiero to hacer. show Y estoy tratando de mostrar, that Noah is the eighth quiero mostrarte que in Noé es el contrast octavo, with the other seven. de que Noé es el octavo en contraste con los otros 7. But it's not really highlighted in the King James. Y en la King James no está así como yo lo quisiera enseñar, pero en el It portugués doesn't ustedes just lo say tienen 8 bien. people were saved. Não diz simplesmente 8 pessoas foram No salvas. dice 8 It says personas Noah fueron is the salvas, eighth of 8 people. sino que dice que Noé es el É o octavo oitavo de 8 pessoas. de otro. He's of the seven, Ele Él es el octavo, él es de los 7, mesma família, de la misma but familia, he's eighth. mas ele pero él es el o octavo. oitavo. Are we all on the same page? Todos nós estamos na mesma Estamos en la misma página Okay, entonces. go to 1 Peter Então agora Entonces vamos al primera de Pedro, 1 Pedro 3, 20 and 21. 3, 21, 20 y 21. Ese octavo. os quais no outro tempo foram Los cuales en rebeldes tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua, que também a la foram figura de lo verdadeira cual figura, a la agora figura de lo salvos. cual el bautismo que ahora Batismo corresponde não nos salva. despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. It's saying that Noah now Está dizendo Ahora está diciendo que Noé and es, these 8 people, que essas, que Noé y esas 8 they're a personas symbol of baptism, eles são son un símbolo del which is a bautismo, sign, an ensign. que é que es un señal y un pendón. But baptism, brothers and sisters, Pero bautismo, hermanos y hermanas, is not a single point in time. não é el bautismo no es un punto When you're único en el baptized, tiempo. quando você é Cuando tú eres batizado, bautizado, you're baptized into his death, eres bautizado en su muerte, right? ¿sí? certo? Is that the end of it? Y ese será el final de todo. O ponto final, My sister shook her head yes. Now she's shaking her head no. ela balançou a cabeça que sim, agora falando que não. Did you come back up out of the water? ¿Será que tú sales después? Do you come up out of the water when you're baptized? ¿Será que cuando eres bautizado después te levantas y sales del agua? So what is that? ¿Y qué significa eso? It's the resurrection. Ahí es la resurrección. Baptism is a symbol not simply of the resurrection, Así que el bautismo no es simplemente el símbolo de resurrección, not simply of his death, no simplemente de la muerte. O símbolo da sua morte, it's the whole process. El bautismo es todo el His proceso. death, his resting in the tomb on the seventh day, and his resurrection. Es la muerte, ellos descansando en la tumba y Is luego that la not how you resurrección. não understand it? é assim que você entende? ¿No es así como entendemos el Okay, and bautismo? Noah is a symbol of that, Muy bien, entonces Noé es un símbolo de eso. but Noah is a symbol of a number 8 of 7. Pero también Noé es el símbolo de un cierto octavo, de un número de And entre baptism 7. and circumcision are associated with the number 8. Y el bautismo y la circuncisión están relacionados con el número 8. But this number 8 does not allow us to make it a point in time. Pero este número 8 no nos permite hacer un punto singular en el tiempo, en una línea. ¿Y por qué? Because it's baptism. Porque el bautismo es bautismo. And baptism is death, Y el bautismo es una muerte, rest in the grave on the Sabbath day, un seventh day, descanso ahí en la tumba No túmulo, no dia sétimo, and resurrection. y luego la resurrección. It's not a point in time, não é um ponto No es un punto de tiempo, period in time. es un periodo de tiempo. You follow me? ¿Me Maybe you siguen? don't know why I'm making that point. That's Tal okay. vez ni siquiera saben por qué estoy diciendo eso. fazer esse ponto, tá tudo bem? Okay, so and if you have in your notes on the resurrection, you got Romans and John. We don't need to go there. Se vocês Ahora, si têm ustedes van a sus notas, pueden tener allí ressurreição, tem Romanos, resurrección, Jonas, precisamos ir até aí. Romanos. We need to read Desire of Ages 23, which is the next reference in your notes. Desire of Pero Ages sí necesitamos 23. leer el deseado de todas las naciones, Nações, página 11, nas suas notas. página 11. You have it? Sacrifice and offering? ¿Qué página? Yes. Nearly 2000, right? Yep. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz Cerca de 2000 años atrás se escuchó una voz en el cielo, una voz misteriosa saída do que trono de decía, Deus.
Said del trono de Dios. Sacrifício e Aquí oferta que yo me vengo, fizeste, mas sacrificio y corpo oferta me no preparaste. quisiste, pero un cuerpo me preparaste. No Y aquí que rolo do livro vengo, está escrito de mim, en el rollo del para libro está fazer, escrito de ó mí, Deus, para a tua hacer, vontade. oh Dios, Hebreus 10, tu voluntad. 5 a 7. Hebreos 10, 5 a Christ was going to 7. be the offering, right? Así que Cristo iba a ser el sacrificio, ¿sí o no? And in order to be an offering, Y para poder él ser una he ofrenda, had to have a body prepared. él tenía que tener un cuerpo preparado, Yes? ¿sí o no? Why? ¿Y por qué? To be killed. Para ser morto. That's the right answer, but it's incomplete. Esa es la respuesta correcta, pero está incompleta. Why did he have to have a body to be killed? ¿Por qué Jesús tenía que tener un cuerpo para ser muerto? Big example. Nope. No? No, Humanity and divinity is getting closer, but explain it to me. eso de humanidad y divinidad se está acercando un poco, pero explícamelo. Explica isso pra mim. Divinity cannot die. A divindade El problema es que la não divinidad, pode la morrer. divinidad no puede morir. In order to be a sacrifice that could die, Para que Jesús pudiese ser un sacrificio y que muriese, he had to take human existence upon himself. él tenía que tomar la existencia humana sobre sí mismo. Sobre ele mesmo. Did Christ's divinity die at the cross? A divindade ¿Será que la divinidad de Cristo murió en la cruz? No. No murió en la cruz. His humanity died. Murió fue su humanidad. So right here, Así que justo aquí, Christ is going to be offered, Cristo va a ser ofrecido. but he has to be prepared as an offering before he is offered. Pero él tiene que ser preparado como una ofrenda antes. Antes que ele seja oferecido. And when is he prepared? ¿Y cuándo es que Jesús está preparado ya? Was he prepared at his baptism? ¿Fue preparado en su bautismo? Was he prepared at his birth? ¿O estaba preparado desde su nacimiento? Nascimento. Oh, no, so you think it's an educational process? Ah, ok, entonces tú piensas que es como un proceso educacional. No, it's not an educational process. Pero no, no es un proceso educacional. He has to have a human body Jesús necesitaba tener un cuerpo So it can die. humano para luego poder morir. So when was that human body put in place? ¿Cuándo le fue dado ese cuerpo humano? Colocado, estabelecido. Where at his birth? En su nacimiento. No. Tampoco. At the incarnation, En la encarnación. 9 months before. 9 meses antes. This is where humanity and divinity was combined. Allí fue cuando la humanidad y la divinidad se combinaron. Combinadas. Is that not correct? ¿Eso no es correcto así? Why does this matter? ¿Y por qué esto es importante? It matters because I'm going to teach you that you are going to be the offering. Es importante porque yo estoy a punto de decirles a ustedes de que ustedes serán la ofrenda. A oferta. The first fruit offering. Vai ser La fuerza de las primicias. Christ was the first fruit offering. Así como Jesús fue las And the primicias. priests are the first fruit offering. Y los sacerdotes también son las primicias. So what do you and I have to have prepared before we can be an offering? ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que tener preparados para poder ser las primicias? The incarnation. Tenemos que haber experimentado la encarnación. What is that in the terms we use? ¿Y qué es la encarnación según los términos que nosotros hablamos? Humanity and divinity combined. Es la combinación de la divinidad y la So when humanidad. I'm talking about the priests being Ahora, a first fruit offering in this history, Cuando yo hablo acerca de los sacerdotes siendo la oferta, las primicias en esa historia, before they get here, antes de que ellos lleguen allí, before this history, antes de esa historia, they have to have attained the experience of the combination of humanity and divinity ellos ya tuvieron que haber tenido la experiencia de la combinación de la divinidad y la humanidad. divindade. And Sister White says, Y la hermana White dice repeatedly, repetidamente, humanity combined with divinity does not sin. ella dice que la humanidad combinada con la divinidad no peca. So before we get to midnight, Así que antes de que lleguemos a medianoche, I'm sorry, y lo siento, before we get to Raphia,
antes de que nosotros lleguemos a Rafia, disculpen, We have to have overcome sin. tenemos que haber vencido el pecado. If you haven't done it, Y si tú no lo has hecho todavía, I'm telling you, you've got 355 days left. déjame decirte que te quedan 356 días para que hagas eso. 355 dias restando. You're not going to wait to the very last day, are you? Pero no pienso que tú vas a estar esperando hasta el último día para dejar el pecado, ¿cierto? Okay. Muy bien. I'm also going, if we get through our notes, Y también voy a ir, si logro avanzar con mis notas, to say that when Moses set up the tabernacle que cuando Moisés levantó el tabernáculo and when Solomon built the temple, y cuando Salomón construyó el templo, before the offering services began, antes que el servicio comenzara, Começar that there was a manifestation of the power of God within the tabernacle or the temple. antes de la ofrenda, hubo una manifestación del poder de Dios en el tabernáculo. In the story of Solomon, En la historia de Salomón, that manifestation took place when they brought the Ark of the Covenant into the completed esa temple. manifestación del poder tomó lugar cuando fue traída el arca y fue metida en el I'm templo. going to argue Y voy a decir discutir, that argumentar that manifestation of the power of God de que esa manifestación del poder de Dios, that's marked by the entrance of the Ark of the Covenant into Solomon's temple que está siendo referida allí cuando se lleva el arca para dentro del is templo, marking that before the offering service begins, marca esa ofrenda antes the de que combination of comience. humanity a combinação Es de entonces la humanidade combinación divinity de la, has been de la humanidad accomplished con la among the divinidad. priests. e humanidade Representa cuando la obra de la combinación de la humanidad y la divinidad es completa en los And I'm going sacerdotes. to argue that that takes place before midnight, Y yo lo que voy a decir es que eso toma lugar antes de la medianoche, over here. por ahí. There's going to be another manifestation of the power of God here. Y tiene que haber otra manifestación del poder de Dios allá de ese lado. This one is speaking to the combination of humanity and Pero la divinity. primera se refiere a la combinación de la humanidad y la divinidad. It's speaking to the fact that a body has to be prepared to be an offering in advance of the offering. Está allí para hablarnos del hecho de que un cuerpo de creyentes tiene que experimentar y ser preparado antes de la oferta, de la ofrenda From o el Bible sacrificio. Commentary, Volume 6, Y del comentario bíblico, tomo 6, 1092. página 1000. página 1010, You can read that, please. 1092. Para a glória de Deus, que o príncipe Davi Fue para la gloria de Dios que el príncipe de la vida tenía que ser las primicias, el antitipo que tipificaba de la típica oferta mecida. Porque predestinou para serem conformes los que antes conociste y predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo fue las primicias de los que duermen. Esa misma cena, la resurrección de Cristo de entre los muertos, fue observada como tipo por los judeos en una de Christ sus was the fiestas first fruit sagradas. offering in his history. Así que Cristo fue la oferta de las He was primicias resurrected en on esta the Feast historia. of First Fruit that had been celebrated for hundreds of years. Y él fue resucitado en la fiesta de las primicias, cuando una fiesta que And I'm arguing that se the guardó Feast por of First miles de Fruits muchísimos and años. the resurrection of Christ E Y yo quiero decir que la resurrección de Cristo en la fiesta de las pointing primicias forward to this history está apuntando a esa historia nessa história between Raphia and Peniam, entre Rafia y Panio, between midnight and the midnight cry. entre la medianoche y el clamor de medianoche. Okay? Así que Now, in your notes, you have the number 8 and the priest. tenemos el número 8 está en las You see notas, Exodus 25:40 y ven que allí dice Éxodo 25:40 40 and Hebrews 8:2. y or dice Hebrews Hebreos 8. 8:2, Hebrews 8, the whole chapter. Hebreus capítulo pero en 8. realidad es Hebreos 8, You don't have todo el to read it. capítulo. Você não precisa ler. No, It's no just tienen the que Old leer Testament ahora, and the New Testament pero eso es simplemente el Antiguo y el Nuevo Testamento, saying that the tabernacle that Moses raised up was according to the pattern given him. son simplemente referencias para hablar de que Moisés levantó un tabernáculo según un patrón. All the temple constructions in sacred history Y todas las construcciones de templos en la historia sagrada, were pointing forward to the history of 2001 to 2014, todas esas construcciones en la Biblia apuntan a la construcción que ocurrió entre el 2001 al 2014, templo foi construído na cuando el templo fue and construido en I'm nuestra arguing that historia. all those temple constructions teach
that it was based upon a pattern. Y yo digo que todas esas construcciones de templo en la Biblia enseñan un patrón. Em cima de padrão. So as we look at the building of the temple in our history, Así que cuando nosotros miramos la construcción del templo en nuestra historia and we look at the consecration of the priests, y cuando estudiamos la consagración de los it sacerdotes, has to be based upon the pattern given in God's word. tiene que estar basado en el patrón que está en la Biblia. Okay, so Así que bueno, before we go to Leviticus 8, así que antes de que vayamos a Levíticos 8, Levíticos capítulo 8. let's go to look at cleansing. vamos a ir a la palabra purificación. Okay, that's a lot to read. Isso é bastante para Y ler. eso es mucho para leer. But I'll put Levíticos this up here. 14, 1 al 32. Spell that for me. R-I-F-I-C-A-C-A-O. No, C-A-O again. With a little, mistake here. Right. Okay. You have 3 biblical references there. There are more. Você tem três Hay referências tres referencias aí, bíblicas mas tem allí. mais. Hay más. And what it's, we'll look at the first one so you get the flow. Vamos Vamos olhar a para leer a primeira, al menos la primera vamos para a que pegar. puedan más o menos entender Let's el go to curso. Leviticus 14. Vamos a Levíticos capítulo 14. Vamos a Levíticos capítulo 14. Los dos machos para el santuario. Read verse 1 and 2. Leamos el verso 1 y 2 de Levíticos 14. Depois falou o Y Senhor Jehová habló a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso, el día de su purificación será traído el sacerdote. Is leprosy a symbol of sin? ¿Será que la lepra es un símbolo del pecado? pecado. So the pattern here is what you do when sin's been cleansed. Así que el patrón aquí que se nos está hablando es qué es lo que tú haces después de que se te ha limpiado el pecado. Pecado é purificado. So the person that had leprosy Então a pessoa que Así que la persona que is to tuvo come to the lepra priest. ela vai tiene chegar que ao ir al The sacerdote. priest is going to go out and look him over, El sacerdote va a mirarla, va a olhar para observarla essa pessoa, examiná-la. and then he's going to go through a 7-day process. y luego el purificado tiene que entrar en un proceso de 7 días. And the process goes on through the verse 9. Y el proceso va hasta el versículo 9. So let's read verse 9. Así que vamos a leer el verso 9. E será que ao sétimo dia Y será que al séptimo día raerá todo pelo de su cabeza, de su barba y de sus cejas, y raerá todo su pelo, y lavará sus vestiduras, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Now read verse 10. Agora vou ler Ahora o leamos el 10. verso 10. E ao oitavo dia tomará Y en dois el cordeiros octavo sem día defeito, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto y 3 décimas de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de What I'm aceite. saying is there's several other illustrations of the purification process in the Old Testament. Así que lo que estoy tratando de poner aquí es que hay otras ilustraciones acerca de la purificación en el Antiguo no Testamento Antigo Testamento. But they all give the same structure. y todas dan la misma estructura. So what was the structure? What ¿Y is cuál the fue la structure? Então, o que ¿Cuál é fue la a estructura que nos O que é a puso aquí? estrutura? What happens first? O que ¿Qué pasó acontece primero? primeiro? Fue purificado. That's vague. Isso é vago. Eso es un poco vago. ¿Qué ocurrió primero? It's pretty much accurate, but it's vague. É bem preciso, mas é muito vago. What happens first? ¿Qué pasó primero? Now that's second. No, eso es después. ¿Qué ocurrió primero? What happens first? Who recognizes? Quem reconhece? That would be second also. Eso todavía sería la segunda parte. Secundário. The leper has to recognize that he's free of sin. El leproso tiene que darse cuenta de que fue liberado del pecado. Livre de pecado. Then he comes to the priest. Então ele vem Y ao luego él tiene And que ir the al priest sacerdote. investigates him. Y el sacerdote lo va a investigar. investiga, examina. And then there's a 7-day secondary cleansing process. Y luego hay una especie de 7 días de una purificación secundaria. Purificação secundária. And on the 8th day, Y en el octavo día he's pronounced clean.
es proclamado o anunciado como So if limpio. I'm marking 9/11 Así que yo estoy marcando el 11 de as the beginning septiembre of this process, como el comienzo de esta historia. I'm saying there's this ceremonial cleansing for 7 days. Yo estoy diciendo que hay una ceremonia de Cerimônia de purificação desses 7 dias. de 7 And on the días. 8th day, I just You're claimed pronounced many clean. people were having it. Então, no 8º dia, você é pronunciado limpo, Así que en el octavo día el leproso es el pronunciado limpio. purificado. Pero ¿qué significa ser purificado? you have to be clean here. Él fue limpiado allá al principio. Purificado aqui. What is this? ¿Qué son los 7 Not in días? this line. Não está nessa linha. What is it? ¿Qué es eso? Porque no It's está en la línea. baptism. Isso é o batismo. Are you supposed to be clean before you're baptized? Se supone que vas a estar limpio antes del bautismo. Ser batizado. Is baptism a public demonstration? ¿Acaso el bautismo es alguna demostración pública? The public demonstration is the priest looking at you. A demonstração La demostración pública es de los sacerdotes mirándote a ti, Then there's a 7-day ceremonial cleansing. y luego hay una ceremonia de 7 días, 7 dias. And on the 8th day, Então, y en no el dia, octavo there's día this pronouncement, if I could say it that way. existe esse pronunciamento, se eu puder dizer. existe ese That's pronunciamiento, the si yo same lo with pudiese all the llamar así. cleansings of sin in the scriptures. Isso é a mesma coisa com todas as purificações nas escrituras. Y todas las And I'm escrituras tienen saying esa it estructura de plugs into the purificación. 7-1 combination from 9/11 Y por eso to yo estoy midnight cry. colocando la combinación 7-1 desde el 11 de septiembre hasta la medianoche. 11 de setembro até o clamor da meia-noite. And I'm saying it's agreeing with this Y el 8 hasta el clamor de 7-1 medianoche. combination. Estou dizendo que está concordando Y eso com essa concuerda con mi estructura del 7 But y that's 1. about sin. Mas Y entonces eso es acerca del I want pecado. to talk about the priests. Pero yo quiero hablar es de los sacerdotes. Lo Okay. que hablamos ahorita fue de los The leprosos. priests. Os sacerdotes. Ahora, yendo a los sacerdotes, Leviticus 8. en Levíticos 8, And how do you spell priest? ¿y cómo ustedes deletrean sacerdote? C, não, C-E, S-A. S-A-C, R, D-O-P-E-S, D-O-T, E-S. Do I need some accent marks? No, that's just an A. Leviticus 8. Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 8. Now, when we read this about the priests, Ahora, cuando leamos esto acerca de los sacerdotes, you have to ask yourself the question: yo voy a tener que comentar, ustedes se tienen que preguntarse a ustedes is mismos, this the line of Adventism? si esta es la línea del adventismo, Is this the line of the o esta es 144,000? la línea de los 144,000, Is this the line of the Nethinim? esta es la línea de los netineos, Is it the line of the Levites? o esta es la línea de los levitas, Or is it the line of the priests? o esta es la línea de los sacerdotes. Sacerdotes. And I'm saying it doesn't matter to me what line it is. Y yo lo que voy a decir es que no importa qué línea sea. This is about the beginning of the sanctuary service in our history. Esto aquí está hablando del inicio del servicio del santuario en nuestra And when the historia. Lord builds a temple, Y cuando el Señor construye un He is templo, simultaneously developing a priesthood that's going to serve in that temple. simultáneamente Él desarrolla a un grupo de sacerdotes, un sacerdocio que So just sirva en hold ese all those templo. other lines outside these thoughts for a moment. Así que tratemos de olvidarnos de cualquier otro tipo de línea en este momento. Por um momento. Leviticus 8, Vamos a Levíticos 8, verse 1 through 3. versos del 1 al 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestimentas y el aceite de la unción y el becerro de la expiación y los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la In the congregación. cleansing of, Congregação. when you read the passages on the cleansing of sin, Cuando ustedes leen los pasajes de la purificación del pecado, this ceremonial process that takes place, el proceso de it ceremonia always que takes place acontece, before the door of the tabernacle. eso siempre acontece delante de la puerta del And it tabernáculo, does this en el with proceso de the purificación del consecration santuario. of the priest as well.
Y eso también acontece en la consagración de los sacerdotes. They're connected with the sanctuary because they're going to start functioning as the priests of the sanctuary. Ellos están conectados con el santuario porque ellos van a ser los sacerdotes que sirven en el santuario. So Moses is going to take Aaron and his sons, Así que Moisés va a tomar a Aarón y a sus hijos and he's going to do a ceremonial process to consecrate them y va a tener un proceso de ceremonia para consagrarlos, in order that they might start functioning as priests. para que ellos puedan comenzar a servir como sacerdotes. And you can read all the way down through chapter 8, Y ustedes pueden leerse todo el capítulo 8 Todo o capítulo 8. and we'll cut in on verse 30, E nós vamos y nos vamos a parar ahí en el verso 30 and we'll read to the end of the chapter. y vamos a leer del 30 hasta el final del capítulo. Tomó Moisés Del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. E Moisés disse a Arão Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: coced la carne en la puerta del tabernáculo de la congregación y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las congregaciones, según yo te he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobrare de la carne y del pan habéis de quemarlo al fuego. De la puerta del tabernáculo de la congregación no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación por vosotros. A la puerta pues del tabernáculo de la congregación estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. From 9/11 Entonces del 11 de septiembre to Raphia, hasta midnight. Rafia, For 7 days, por 7 días, the priests are going through a consecration process. los sacerdotes van a pasar por un proceso de purificación de consagración de 7 días. ¿Y por qué? It says so. Ahí lo dice. Verse 34. En el verso 34. Os fez esse dia assim o Senhor ordenou que fizesse para fazer expiação por vós. How does atonement translate into Portuguese? ¿Cómo es la palabra atonement traducida en portugués? ¿Dónde está? Expiación. In English, Verso 34. it's at-one-ment. 8. Em inglês, En inglés significa Em um momento, at one. Em um momento. That's atonement. isso é atonement significa In the English, it means at-one-ment. Em inglês En- significa em mente. And if you take it one step further, Se você der passo a mais, it means at one. significa em en cierta manera What does significa it a la mean? primera o Significa en una o It's a the una. combination of humanity and divinity. Y eso significa la combinación de la divinidad con la humanidad. It's when humanity and divinity are combined and become one. Es cuando la humanidad y la divinidad se combinan y se convierten en una. That's the process that takes place in this history Ese es el proceso que toma lugar allí with the priests. con los sacerdotes. And I'm saying when you get to verse 34, Y lo que yo estoy diciendo, cuando llegas al verso 34, you're just before midnight te Raphia, encuentras justo antes de and medianoche, the ark gets brought into the temple, y el arca es traída al templo, and the priests have finalized their experience of the combination of humanity and divinity. y los sacerdotes ya completaron su proceso de combinación entre la humanidad y la divinidad. That's the purpose of this 7 Y days. para eso están esos 7 días allí. Do you follow that? ¿Pueden seguir eso? Read verse 1 of the next chapter. Lean el verso 1 del capítulo siguiente. aconteceu ao de oitavo. que Y fue en el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. On the 8th day, what did they begin to do? ¿Qué ocurre en el 8º día? eles começam a fazer. They begin to function as priests. En el 8º día ellos comienzan a funcionar como sacerdotes. They're going to make an offering before the Lord. Van a hacer una ofrenda delante del Señor.
Here, the 8th day, Aquí en el octavo día there's an offering going to be made. hay una oferta o ofrenda que It's que going to es be hecha made by the priest, y va a ser hecha por los sacerdotes. but how do you spell offering? Pero ¿cómo ustedes deletrean ofrenda? T-A? Oferta. En portugués es oferta. I'm saying Eu estou Yo voy a dizendo decir, yo estoy that you diciendo and I que você e de que eu tú y yo are both the offering. somos tanto la ofrenda y el sacerdote. I'm saying Estoy diciendo that Christ is our example. de que Cristo es nuestro ejemplo And he was both the offering y era tanto la ofrenda and the priest. como el sacerdote. So what about the first fruit offering? ¿Y qué hay de las das primicias? primícias. Exodus 22, Éxodo 22, 29 and 30. Éxodo 22, 29 y 30. It's in your notes, but I passed Eso está en sus by it. notas, I'm pero going back up to it a simplemente little pasé por ways now. encima. Exodus 22, Éxodo 22, 22, 29 and 30. 29 y 30. As suas primícias e os teus licores não No retardarás. demorarás de dar la primera de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Wow. 7 days. 7 dias. This is the first 7 fruit offering. días. Isso é a oferta do Y esta es la primera Has to oferta be de la under the primicia. mom for 7 days. Ella tiene que estar con las madres por 7 días. Then on the 8th day it can be offered. Y en el octavo día puede ser Go to ofrecida. Leviticus 22, Vá para Levíticos 22, Ahora si vamos a Levítico verses 22, 26 and 27. versos 26 e 27. 26 y 27, Levítico 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, o cordeiro ou a cabra, 7 dias. El buey o el cordero o la cabra cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido. Así que tenemos dos testimonios otra vez y aquí eso I'm está saying that this establecido. is the barley Yo estoy offering. diciendo que eso aquí es la ofrenda de la cebada It's the first fruit offering. y esta es las And a first fruit primicias. offering Y las primicias has to spend 7 days tienen que estar por un proceso de 7 after it's días born después que doing nacen. what? ¿Para hacer qué? ¿O haciendo qué? Drinking its mother's milk. Ellos tienen que estar 7 días bebiendo la leche de su Isn't that what madre. it's talking about? ¿Acaso no es eso de lo que está hablando? The mother is feeding it for 7 days. La madre por 7 días está alimentando a esos But on animales. the 8th day, Y en el octavo Mas no 8º dia, now it can be offered. puede ser ofrecida. I'm saying that just as Christ, Y yo estoy diciendo que tal cual como we are Cristo, both the priest nosotros somos tanto el sacerdote and the offering, e a como la oferta. oferta. but we are a first fruit offering. Pero también somos unas primicias. And I'm saying the scriptures teach Y digo que la escritura enseña that you can't have a harvest de que tú no puedes tener una until the cosecha first fruit offering is lifted up. si tú antes no ofrecías esa primera primicia delante del Señor en el Following the santuario. logic. Vocês estão seguindo a lógica? ¿Será que pueden And I'm seguir la saying that lógica? Christ is our example in this. Por lo cual yo digo que Jesús es nuestro ejemplo en So I'm esto. saying the scriptures teach Así que yo digo que la escritura nos enseña before midnight, Raphia, que después de medianoche, Rafia, that we have to fully have overcome sin nosotros tenemos que vencer el pecado completamente and have the atonement accomplished in our life. y completar la purificación en nuestra vida, Cumprida em nossa mente, o que esté vida. cumplida We en had nuestra to be vida. feeding upon the message that was given to us from Ten- 9/11 until midnight. Tenemos que estar siendo alimentados con el mensaje que nos fue dado desde el 9 de septiembre hasta la medianoche Até a meia-noite. In order to be that offering. para que podamos ser esa ofrenda. And then on the 8th day, Y luego en el octavo we're going día to begin to function as both priest and offering. vamos a empezar a funcionar como sacerdotes y
ofrendas. Trabalhar, começar a trabalhar. Okay? Oficial. Ok. We've got a lot of time. Nós temos Así tenemos todavía bastante tiempo. I see some weary eyes. Ua, pero veo algunos ojos que están como So do cayéndose. me a favor. Así que por favor háganme un favor. I'm going to do something I'm not supposed to do. Yo puedo hacer algo que tal vez no I'm deba going to carry hacer. on for a while. Yo voy a continuar por un momento, But before I do, pero antes de que yo lo haga, stand up por favor levántense, and stretch your arm. estiren sus brazos. Take a deep breath. reunião, uma respiração profunda. Go get some water if you have to. Vai beber água se você precisar. But I'm going to start back in just a moment. You can be seated if you choose. Se pueden sentar nuevamente si pueden. ¿Lo apagaste? ¿Lo apagaste? We're going to look at Moses' tabernacle and Solomon's temple. Nós vamos olhar para o tabernáculo de Moisés. Vamos a ver el tabernáculo de Moisés. Were both of those temples built after a plan? Nosotros somos Ambos esses templos construídos depois de um plano. Please sit down. Who's what? Você está falando em inglês? I have to have an answer. Tem uma resposta. Was Moses' tabernacle built upon a plan? Fue el tabernáculo de Moisés construido según un modelo. Sobre um plano. Amén. I know whose brother you are, but I don't know your name yet. Eu sei de Tá quem indo? você é, mas eu não sei o seu nome. Wilkfe? That's a hard one. For me, that's an easy one in Portuguese. Maybe, I thought maybe you had an easy name where I could pick on you, but tal vez pensé que ibas a tener un nombre fácil. yes? All right. Wilkfe. All right. Moses' tabernacle was built upon a plan that he received in the mount, correct? Muy bien, entonces el tabernáculo de Moisés fue construido según un modelo Que ele recebeu no. que recibió en la montaña. Was Solomon's temple built upon a plan? ¿Será que el templo de Salomón fue construido según un modelo? Yes? ¿Sí o no? What plan? ¿Cuál plano? Don't Google it. No busquen en internet, díganme si sí o no. David's plan. Okay. Según el plano que David había Was hecho. David's plan inspired? ¿Y será que el plano de David del santuario fue inspirado? Okay. Sí. So both of those temples were governed by inspiration. Así que los dos templos fueron construidos según la So inspiración. they're both giving us together two witnesses about our temple. Así que estos dos testimonios juntos nos hablan de nuestro templo. Okay, so Muy bien. what we're going to look at is the beginning of both those temples. Entonces lo que nosotros vamos a ver es el inicio de esos dos Because templos. when is this temple that we have built going to begin to function? Porque cuando este templo que nosotros hemos estado edificando va a comenzar a funcionar. Começar a funcionar. Midnight or Raffia? Which one? ¿Medianoche o rafia? Okay. Why do you say that? ¿Por qué tú dices eso? Isn't it already functioning? ¿Será que no está ya funcionando el templo? Parminder's teaching the temple was finished being built in 2014. Parmíndez dijo que el templo fue terminado en 2014. 2014. Temple was finished being built 4 years ago. Así que el templo terminó de ser construido hace 4 años. It's not functioning yet? ¿Será que todavía no está funcionando el templo? Oh, you're going to change your answer, huh? Você vai mudar essa resposta? Entonces no vas a cambiar tu Okay, you see respuesta. that car right there? Tá vendo aquele You're carro pushing ali? the thing. Is it functioning? ¿Ese carro que está ahí está funcionando? No, it isn't. No está funcionando. What's required for it to function? ¿Qué se necesita para que ese carro funcione? A driver. Necesita un conductor. Okay, I know that cars now don't need a driver, but we're not talking about it. That isn't that car. It needs a driver. Entonces, bueno, ese carro necesita un conductor. Can the temple function without priests? ¿Será que un templo puede funcionar sin sacerdotes? Okay, the temple doesn't start functioning until there's priests prepared to do the work of the temple. Por lo cual el templo no puede funcionar sin antes no tener sacerdotes que trabajen. Obra do templo. Now, right now, I'm just talking until I think that most of the people are back. Agora, Ahora yo voy a estarle hablando a la mayoría de las personas que se encuentran. maior parte
I'm going to say that when we look Voy a at continuar Moses' porque todas las personas temple volvieron. dedication, Eu quero dizer que quando a gente olha para a dedicação do Cuando nosotros templo de Moisés, hablamos de la that it's going to dedicación del line up with templo Solomon's temple dedication. que vai y lo vamos a alinhar com alinear con la dedicación del templo de Salomón. But some of you, I really want you to see this part. Y algunos de ustedes, y quiero que todos puedan poder ver esta parte. Before the offering, antes da oferta. Antes fire is going to come down on del this offering. sacrificio, de la ofrenda, Fogo vai descer sobre hay un fuego que And desciende en before el the templo de Salomón. offering is made and the fire comes Y down, antes de que esa ofrenda fue dada y el fuego descendió en el templo de Salomón, prayer is marked. hay una oración que es marcada. Solomon dedicates his temple. Salomón dedicó su templo. Then he has his famous prayer. Luego de esa dedicación, él tuvo su famosa Then the oración. offering begins, Y luego la ofrenda fue hecha and then fire comes down out of heaven. y el fuego cayó del cielo. I'm saying this structure here, Y yo digo que esa estructura, Por aqui, and I know this is going to challenge those people that listen closely to Parminder. y yo sé que esto va a desafiar a las personas que están muy This is cerca the de las structure of enseñanzas de the seventh Parminder. seal. isso é a estrutura Esta estructura es la estructura de los 7 sellos que começa. que In comienza Revelation chapter 8, en Apocalipsis 8, Começa em Apocalipse verse capítulo 8. 1, versículo 1, which means 81. que significa 81. And at Raphia, Y en Rafia, if you don't want to speak about midnight, si no te gusta hablar de medianoche, Meia-noite. at Raphia, en Rafia, in the story of King Uzziah, en la historia del rey there is Usías, 81 priests marked, hay 81 sacerdotes allí, Sacerdotes marcados. but the one priest is the high priest. pero ese un sacerdote es el sumo Those 80 sacerdote. priests are you and I. El resto de los 80 somos tú y yo, 8 sacerdotes somos eu e você. 80 sacerdotes somos eu e você. We're human beings. y nosotros somos seres The high humanos, priest is divine. pero el sumo sacerdote es divino. That 81 person priesthood is a combination of humanity and divinity. Por lo cual esa combinación de 81 Sacerdotes de es la combinación de la divinidad con la humanidad, That manifests itself at Raphia que se manifiesta a sí misma en in Rafia agreement with Revelation 8 verse 1. y está acordo com Apocalipse 8, verso está de Which acuerdo con describes in Apocalipsis Revelation 8.1. 8 verse 1 que descreve Y eso describe en 8.1 a period of prayer, un periodo de and oración then fire is cast y un down. fuego que cae en la tierra And del I'm saying santuario. there's fire cast down here in Moses' story and in Solomon's Entonces, story. tanto en Apocalipsis como en Moisés y en Salomón hay un fuego que desciende del cielo And it's cast down upon the offering. y cae encima de la ofrenda. da oferta. And I'm saying the first fruit offering is Christ on the cross. Y yo quiero decir que las primicias fueron Cristo But before you get to levantado en la that cross, cruz. Pero antes de llegar a esa cruz, there is a period of time marked by prayer, hay un periodo de tiempo que está marcado por una among oración, other things. entre otras Then the cosas. fire comes down. Luego fue que vino manifestation of this power fuego. here Y la manifestación de ese fuego que desciende is aquí different than the manifestation of the power in the temple. es diferente a la manifestación del poder en el templo. Do poder no templo. So in your notes, go to Moses' tabernacle. Si van en sus notas a el tabernáculo de Moisés, Okay, you got to just read it. This is a point of contention. Aproximadamente meio ano foi ocupado aproximadamente medio año fue ocupado en la construcción del tabernáculo. Cuando este se completó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que Dios le había mostrado en el monte y con las instrucciones que de Dios recibió, como el Señor lo ordenó. com hábil Así, interesse, as multidões de Israel juntaram-se em Rezó para ver a estrutura sagrada. con mucho interés, las multitudes de Israel se juntaron alrededor para ver la estructura sagrada, y mientras estaban a contemplar aquella escena con satisfacción reverente, la columna de nube se paró sobre el santuario y descendió y los envolvió. Mesmo Moisés não pôde entrar ali. Com profunda Hubo una emoção, revelación de la majestad divina y por algún tiempo Moisés no podía entrar allí. Con profunda emoción, el pueblo vio
la indicación de la obra de sus manos, de que la obra que ellos habían hecho fue acepta. No hubo ruidosas manifestaciones de regocijo. Un temor solemne reposaba sobre todos, mas la alegría del corazón transbordó en lágrimas de regocijo y murmuraban en voz baja Moses has palabras completed his ardorosas de temple. ardiente Moisés contemplou agradecimiento. o seu templo. There's a revealing of divine majesty, Por lo cual, en el tabernáculo de Moisés hubo una but there's finalización no del loud templo, demonstrations. hubo una manifestación de regocijo del poder de Dios, The pero no people fue here are just ruidosa. overwhelmed. Las personas estaban maravilladas. Okay, now I'm making that point specifically Y yo quiero hacer ese punto por because there's una some razón people that have específica. argued Porque existem algumas pessoas Porque hay personas que han dicho that this manifestation of the power of God de que esta manifestación del poder de Dios o poder de Deus and this manifestation of the power of y la God segunda manifestación del poder de Dios después de medianoche must possess the same characteristics. deben tener las mismas características. And I'm saying the testimony says they are distinctly different. Y yo estoy diciendo que el testimonio que estamos leyendo aquí es que son distintas las manifestaciones. distintamente This manifestation of the power of La primera God manifestación, cuando es dedicado el templo, de Deus is something that humbles God's people even though they see it. es algo que hace que el pueblo de Dios quede humillado y en humildad delante de Él. Even though they see it, A pesar de que ellos ven, it humbles them, ellos son but it humillados. doesn't produce no loud cry. Ellos no pegan un grito de un regocijo exaltado, não produz alto clamor, doesn't produce a loud cry. That's what it says in the English. an exalted. There was no loud demonstrations of rejoicing. A No. solemn awe rested upon all. No hubo una exaltación ruidosa y alta de regocijo, Ele repousava sobre todos. sino que un temor Ok. reverente reposaba sobre You todos. get my point? ¿Entienden mi punto? I'm going to say at the next manifestation of the power of Pero God, yo voy a decir que la manifestación del poder de Dios después de la medianoche, the people are going to shout out loud. las personas sí van a lanzar y van a hablar con fuerza, van a Okay? gritar. Do you see the difference that I'm Y wanting quiero you que to vean see? esa diferencia que yo voy a hacer. Essa que eu quero que vocês vejam. Do you? ¿Lo ven? My brother, do you? Hermano, ¿usted Okay. puede ver la diferencia? What we're saying, Lo que nosotros estamos diciendo, what I'm saying, lo que yo estoy diciendo, and what those people that may have a little bit different take than I do, y tal vez las personas que lo ven un poco diferente de la manera que yo lo veo, is that this is es que eso aquí, 2018. 2018, 2018. It's the midnight cry. el clamor de medianoche, Maybe you want to call it the loud cry. tal vez lo quieras llamar el alto clamor, But el I'm fuerte saying it pregón. does not produce a loud cry. Pero yo voy a decir que ese fuerte pregón no produce un fuerte pregón. And I'm saying that's what I saw. Y le quiero decirles algo, eso es lo que yo vi. Yeah, when my wife and I and my daughter and son-in-law Mi esposa, yo, mi hija, mi yerno, saw Tess open up November 9th, cuando 2019, Tess estaba allí y nos abrió la verdad acerca del 9 de noviembre, 9 de novembro de 2019. we wanted to go stick our head in the sand. ¿What? Nós queríamos ir e enterrar nossa cabeça. Nosotros queríamos meter la cabeza We debajo de la didn't feel like tierra. going telling the world anything. Nosotros no sentíamos ningún deseo de ir y decirle al mundo nada de lo que acabamos de oír. The reason we didn't Y la razón por la cual no lo hicimos is because we accepted it as truth. es porque nos dimos cuenta de que lo que ella puso ahí era una verdad. We seen it was too strong to be error. Y nos sentimos, era demasiado fuerte para ser And mentira. it was humbling Pero para nosotros no fue un clamor, nos hizo humillarnos. Así that que we have a nosotros responsibility reconocimos to proclaim that message. de que teníamos la responsabilidad de proclamar ese mensaje. The first thing I recognized Y la primera cosa que yo reconocí is it was going to cause a shaking in this movement. es que esa verdad iba a causar un zarandeo en este Before movimiento. Tess was over, Y antes de que Tess terminara, Ter chegado. I was already trying to do damage control. ya yo estaba tratando de controlar los daños que estaban siendo causados. Those of you who were there will admit that that's what I was doing, wasn't I? Algunos de ustedes que estaban allá sabían que yo estaba tratando de estar pendientes de los impactos que la fecha I seen causó. that this was going to challenge this movement, Yo sabía que eso iba a desafiar este movimiento, Desafiar esse movimento. but I knew that this was what was going to unify this movement. pero yo también sabía que esa verdad que fue traída era la que iba a unir al movimiento. So what I'm saying is, Así que lo que yo estoy diciendo es, those of you
you that accept 2018 Cada uno de ustedes que aceptó 2018 as the loud cry como for el fuerte pregón para los whatever line sacerdotes, you want to label para it cualquier as, línea que tú quieras pensar que es el fuerte pregón, Que seja a linha que você queira dar o nome. there is no loud cry there. yo les voy a decir, no hubo un fuerte pregón It's literal where the ahí. unity comes into this movement. Lo que realmente viene y llega es la unidad en el When movimiento. this movement recognizes this message Cuando este movimiento reconoce ese mensaje and they understand that's the time they have y left. reconocen que ese es el tiempo que les queda, O tempo que eles têm sobrando. Okay? That's a distinction I'm arguing is there. así que esa es la distinción que yo quiero que vean en cuanto al segundo clamor y el primero. Okay, now we're going to switch gears in Moses, but we'll keep reading. Nós vamos saltar Ahora vamos a saltar del tabernáculo de Moisés y vamos a otro. determinação divina, a tribo de Levi foi separada. Con determinación divina, la tribu de Leví fue separada del servicio de santuario. En los tiempos primitivos, cada hombre era un sacerdote en su propia casa. En los días de Abraham, el sacerdocio era considerado derecho de la primogenitura del hijo mayor. Ahora, en lugar de los primogénitos de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Por medio de esta honra distinta, manifestó él su Tanto por aderir ao seu serviço como por executar su aprobación a la fidelidad de la misma, tanto por adherir a su servicio como para ejecutar su juicio. Cuando Israel apostató con el culto del becerro de oro, el sacerdocio todavía quedó restricto a la familia de Aarón. A este y sus hijos solamente se le permitía ministrar delante del Señor. El resto de la tribu estaba encargada del cuidado del tabernáculo y de su limpieza y de sus muebles. Deberían auxiliar a los sacerdotes en su ministerio, mas no deberían sacrificar ni quemar incienso o ver cosas sagradas antes de que estuviesen cubiertas. Después de la dedicación del tabernáculo, los sacerdotes fueron consagrados en un servicio sagrado. Estas ceremonias ocuparon 7 días, cada uno fue señalado por ceremonias especiales. En el 8º día les dieron inicio a su ministerio, auxiliado por los hijos. Aarón ofreció los sacrificios que Dios ordenaba y levantó las manos y bendijo el pueblo. Todo había sido hecho conforme a lo que Dios indicara, y él aceptó el sacrificio y reveló su gloria de manera notable. Fuego vino del Señor y consumió la oferta sobre el altar, y el pueblo miró para esta maravillosa manifestación del poder de Dios con espanto e intenso interés. Vieron la señal de la gloria de Dios en el cielo y alzaron una aclamación general de honra y adoración, cayendo sobre sus rostros como si estuviesen en la misma presencia inmediata de Jehová. ¿Vieron la diferencia de la primera manifestación y la segunda? Aquí en el 8º día es cuando los sacerdotes comienzan a funcionar, y allí tiene que existir o haber otra manifestación del poder de Dios que va a venir y va a descender en la ofrenda. ¿Y qué es lo que las personas van a hacer? Va a haber un grito universal de adoración y admiración. ¿Pueden ver la diferencia? Ahora, lo que ustedes preguntan en este punto, ¿esta ofrenda aquí para quién es? ¿Es una ofrenda para los levitas o para los sacerdotes? Los sacerdotes son la ofrenda. No puede ser para ellos la ofrenda. Ellos son la ofrenda. ¿Quién los tipifica a ellos como ofrenda? Cristo, las primicias. ¿Y qué dijo Cristo? Si yo fuere levantado, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Este es el 8º día. Es el pendón. Es el pendón siendo levantado con el propósito de atraer a todos los hombres. Así que esta ofrenda aquí, ¿para quién fue o es? Para los levitas. Dejaré que ustedes respondan eso para ustedes mismos, porque no es para los sacerdotes. Ni siquiera sé por qué deberíamos preguntar esa pregunta,
Pero yo sé, Okay, but go back to Leviticus 8. bueno, volvamos a Levítico 8. How many sons did Aaron have? ¿Cuántos hijos Aarón tuvo? ¿Qué dije? ¿Qué capítulo? 8. Levítico. Okay, Levítico, in chapter 9, No capítulo 9, En they capítulo begin to 9, function as priests. los hijos de Aarón comienzan a trabajar como And by the time you get to como verse 24, ministros. Y cuando llegas al the verso fire has 24, come down on the offering that we just read about in the hay spirit of fuego que prophecy. desciende del cielo, como acabamos de leer en el Espíritu de Profecía. a gente acabou de ler no Espírito de Profecia. Now read chapter 10, verse 1 Ahora vamos al capítulo 10, versículo 1 and 2. y 2. E os filhos de Arão, Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram. Y salió fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Now go to the last paragraph here. Ahora vamos ver al o último parágrafo párrafo ahí aquí. dos Patriarcas e profetas aqui. En Patriarcas y Profetas. Mas logo depois, uma calamidade repentina. Pero luego, justo después, calamidad repentina y terrible cayó sobre la familia del sumo sacerdote. A la hora del culto, en cuanto ascendían a Dios las oraciones de honra al pueblo, Dios, Tomaram cada um dos hijos de Aarón tomaron cada uno un incensario y quemaron incienso fragante en el mismo para llevarlo delante del Señor con olor grato, pero transgredieron su orden por usar fuego extraño, números 3:4, para quemar el incienso. Tomaron fuego común en vez de fuego sagrado que el propio Dios encendió y ordenó There's que actually fuese a third usado para tal manifestation fin. of the power of Por God tal someplace causa, in here. por causa de este pecado salió fuego del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Así que hay una manifestación Who's it allí upon? de la ira de Dios. The foolish priests. Esa manifestación de la ira de Dios es contra Aaron's los two other sacerdotes sons. falsos. Os dois outros filhos de Arão. Los otros Two dos wise hijos de sons, two Aarón, foolish sons. Dois filhos sábios, dois porque él tenía Why did dos the hijos foolish sons sabios get y dos destroyed? hijos insensatos. filhos todos são destruídos. ¿Por qué los insensatos son destruidos? Porque usaron fuego extraño. The strange fire. Because they used strange fire. Eles usaram fogo estranho. Why did they use strange fire? ¿Y por qué ellos usaron fuego extraño? They were drunk Why didn't they follow his commandments? because they were drunk. Seus mandamentos. Because they'd been drinking wine. Porque ellos habían estado bebiendo vino. Vinho. The wine destroyed their discernment. Entonces el vino destruyó el What was their discernimiento de discernment ellos. supposed to do for them? ¿Y cómo era que el discernimiento debía guiarlos a ellos? Give them the ability Les debía dar la habilidad to make a distinction de hacer una distinción between the common and the sacred, para poder diferenciar, o sea, el fuego común del between sagrado, truth and error, entre la verdad y el error, between wheat and tares. entre trigo y cizaña. Somewhere before you get to here, En algún momento, cuando lleguemos before you allí, get to here, antes de que lleguemos allí, there's a second class of priests va a haber una segunda clase de sacerdotes that have accepted a methodology que habrán aceptado una metodología that prevents them from recognizing the distinction between truth and error. que les va a prevenir que ellos no puedan entender la diferencia entre la verdad y el error. And in this history here, Y en la historia, después de la those medianoche, two classes are going to be manifested esas dos clases van a ser manifiestas somehow, some way. de alguna manera. Why? ¿Y por qué? ¿O cómo? ¿Por qué? Okay, there's probably a lot of right answers, but you may not even have an answer. I'll tell you what my answer is. Bueno, yo les diré cuál es mi respuesta de por qué. Dizer qual é a minha resposta. This here Isso aqui Esta parte aquí is also the history of Elijah. es la historia de Elías. You remember Elijah? ¿Se acuerdan de Elías? He's coming to Mount Carmel. Que él viene desde el del Monte And Carmelo. there's one way you can relate to the story of Elijah, which is correct, and there may be several. existe uma Y hay forma otra, que você hay pode otra manera en la que tú puedes relacionar relacionar la historia de Elías aquí. que pode estar correta, mas eu vou dizer que tem várias. Sister White says William Miller was typified by Elijah. La hermana White, por ejemplo, dice que Guillermo Miller fue tipificado por And in Elías. the story of Elijah, you had 1,260 years of drought while Jezebel ruled.
Y nosotros sabemos que en la historia de Elías tuvimos 1260 días de sequía mientras Jezabel dominaba. And before William Miller, you had 1260 years of darkness when Jezebel ruled. Y así también, antes de Guillermo Miller, hubo 1260 años de And at that level, dominio de la Jezabel Millerite espiritual. history is identifying En este nivel, la historia milerita es a identificada testing process o identifica un proceso where de the true prueba prophet can be donde dos recognized from the false profetas prophet. van a ser identificados y el verdadero profeta va a ser In the reconocido. story of Elijah, Elijah gets recognized as the true prophet. Y en esa historia, Elías es reconocido como el verdadero profeta, In contrast with the priest of the groves and the prophets of Baal. en contraste con los profetas de Baal y E os profetas de Baal. There was two types of false prophets in the story of Elijah. había dos tipos de falsos profetas en la historia de Elías. Is that not correct? ¿No está correcto eso? The priests of the grove, the prophets of Los, Baal. los sacerdotes del Grove y los profetas de Baal. ¿Qué sacerdotes? Sacerdotes da cova e os Los sacerdotes de la profetas cova de Baal. Yes? Sim? y los profetas de Yes? Baal. Sim? You don't know that story? No me acuerdo de los Conhece essa sacerdotes. história? Unos Okay, sacerdotes what falsos. happened to the false prophet? Bueno, ¿qué le pasó a los profetas de Baal? Sacerdotes de acera. They got Puede killed, ser. right? Ellos fueron matados, ¿no? Los sacerdotes, When los did they profetas get de Baal. ¿Cuándo los mataron? Immediately after the fire came down on Justo the después offering. de que el fuego descendió del cielo, O ¿no? fogo desceu sobre a oferta. The fire comes down on the offering, Así como el fuego descendió and immediately sobre la thereafter the ofrenda. priests of the groves and prophets of Baal are slain. Y justamente después los sacerdotes de acera y los profetas de Baal Two types of false prophets. fueron destruidos. Así que hay dos tipos de falsos profetas. How many of Aaron's sons were there that got destroyed? ¿Cuántos hijos de Aarón fueron destruidos? Quantos filhos de Arão foram destruídos? Dos. Dois. What was happening in this history with Elijah? ¿Y qué estaba pasando en la historia de Elías ahí? What was happening with William Miller? ¿Qué estaba pasando con Guillermo Miller? They came to the history of the second angel, the midnight cry, Eles chegaram à Ellos história llegaron do a la segundo historia del segundo ángel en el clamor de medianoche and apostate Protestantism arrived upon the scene. y los protestantismo apóstata llega a la Before escena. Millerite history, Antes de la historia milerita it was Protestant America. existía la iglesia, la But the América Protestant protestante, horn of the United States, pero el cuerno dos Estados Unidos. it's going to protestante get conquered. de los Estados Unidos va a ser So is the conquistado, Republican horn going to get conquered. así como el cuerno republicano tiene que ser When conquistado. was the Protestant horn conquered in the history ¿Cuándo of the United fue States? el cuerno protestante conquistado en la historia de los Estados Unidos? On the first day of the first month, on En el April primer 19th, día del primer 1844. mes, en el 19 de abril de 1844. The Protestants of the United States ceased to be Protestants, Los protestantes de los Estados Unidos dejaron de ser protestantes and they began to fulfill their role as the false prophet y of Bible comenzaron prophecy. a cumplir su papel en la historia como los falsos profetas de la historia bíblica, On de April la profecía 19th, bíblica. 1844, En el 19 de abril de the Lord began to 1844, raise up Elijah, el Señor comenzó a levantar a Elías, William Miller, a Guillermo the Miller, Millerite movement, el movimiento milerita, and identify them as the true prophet y los identificó a ellos como los profetas in verdaderos, contrast with the false prophet. en contraste con el falso And profeta. the revelation came Y la revelación llegó when fire came down out of heaven cuando fuego descendió del cielo upon Elijah's offering. sobre la ofrenda de When did the Elías, fire come down out of heaven? cuando el fuego llegó del cielo en la historia milerita, At the midnight cry. en el clamor de medianoche. Okay, so in this history, Así que en esta historia it's not just about the priests. no se trata simplemente de los sacerdotes, It's not just about Adventism. no se trata simplemente del adventismo. In fact, I would argue that the two sons of Aaron Y de hecho, yo hasta podría decir que los dos hijos de are Aarón probably the false priests of this movement son probablemente los falsos sacerdotes de este movimiento and the false priests of the Adventist structure.
y los falsos sacerdotes de la iglesia adventista. That's not important to my point. Pero bueno, eso no es importante para What's esta important to historia. my point is right here. Lo que es importante para el punto que quiero hacer es esto Whatever goes aquí. on here, Cualquiera sea que sea lo que these priests acontece, are being identified as the true prophets. allí va a haber una manifestación que identifica a los sacerdotes verdaderos como los Why would that verdaderos. be so? ¿Y por qué tiene que ser así? Because, brothers and sisters, Porque hermanos y hermanas, they've told the whole world what was going to happen here in advance. porque esos sacerdotes le dijeron al mundo todo lo que iba a ocurrir justo aquí. They began telling the world over here, Ellos comenzaron a decirle al mundo justo aquí, not just what was going to happen, no solamente diciéndoles qué es lo que iba a pasar, but the hour, the month, and the day. pero también el día, el mes y la hora. And nobody was going to believe him. Y nadie les iría a creer, But it was the midnight cry for them. pero eso fue el clamor de medianoche para And in the ellos. history of the midnight cry, Y en la historia del clamor de in medianoche, Millerite history, en la historia milerita, this is where you see manifested the true and the false prophet. allí es cuando tú ves manifestado el verdadero y falso profeta. What is this offering for? Entonces, esta otra ofrenda, ¿para qué es? It's for the Levites. Es para los levitas, It's for the Nethinims. es para los netineos, It's for the whole world. es para el mundo entero. If I be lifted up, I will draw all men unto myself. Si yo fuese levantado, atraeré a todo el mundo, a los I hombres, a don't mí. doubt that it impacts the Levites in a more profound way. in Y yo no advance voy a of the negar Nethinims. de que esa exaltación alcanza de manera más especial a los levitas. Muito mais profunda do que os netineus. But I have a second witness to lay on top of this. Pero tengo todavía un segundo testimonio que puedo colocar aquí. And we have the time. Y tenemos el tiempo. We'll go here. Nós vamos, Y así que vamos a ir aquí, está escrito Salomão, Templo de Salomão. en el tiempo de Salomón. And we will jump through Nós vamos saltar to the third paragraph in your quotes. Al tercer párrafo, después donde dice Templo de Salomón. First paragraph says that Solomon's been building the temple for 7 years. El primer párrafo nos habla de que Salomón ha estado construyendo el templo por 7 años. We'll discuss that more tomorrow because the Bible says two things. Y podemos discutir un poco más acerca de eso porque la Biblia realmente lo dice de dos It says formas. 7 years, Dice que le tomó 7 años 7.5 years. y otras veces dice que le tomó 7 años y But the medio. first paragraph says he's building the temple for 7 years. Now he wants to dedicate it. Pero este primer párrafo dice que él le tomó 7 años construir el Fourth tabernáculo. paragraph says El cuarto párrafo that the dice time for dedication de que el tiempo para la dedicación escolhido para a dedicação. was the Feast of Tabernacles. era la fiesta de los tabernáculos. Now keep your finger on those notes if you have notes. Ahora dejen sus dedos allí en sus notas si las tienen. But I want to go back to the Feast of Tabernacles. Pero quiero regresar a ver algo aquí en la fiesta de los tabernáculos. Leviticus 23, Levíticos 23, 33, Levíticos 33, Leviticus 23, Levíticos 23, 33. verse 33. Verso 33. Solomon's going to dedicate the temple in the Feast of Tabernacles. Salomón va a dedicar el templo en la fiesta de los tabernáculos. And let's read verse 33 and 34. Leamos versos 33 y 34 de Levítico 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. So this is the Feast of Tabernacles. Así que esto aquí es la fiesta de los tabernáculos. How many days do you keep the Feast of Tabernacles? ¿Por cuánto tiempo tú guardas la fiesta de los tabernáculos? 7 días. No. Não, Let's read No. on. No. valendo. Verse 39. Vamos al verso 39. Porém, aos 15 dias También a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres almacenado el fruto de la tierra, haréis fiesta de Jehová por 7 días. El primer día será sábado, el sábado será también The el Feast of octavo día. Tabernacles is a 7-1 En combination. realidad la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de 7 y luego un You día, keep que it serían for 8. 7 days, Así que tú guardas la fiesta por 7 but the días, 8th day is a holy pero convocation. todavía el octavo día es un día de santa convocación. And it's the same as the first day. Y es lo mismo que el primero. também o primeiro dia. This is the first day, Este es el primer día and this is day 2 through 7. y aquí son los días del 2 al 7.
And this day was a holy convocation. Y el primero es una santa convocación. And this day is a holy convocation. Y el último es una santa convocación. But it's the 8th day, Pero es el octavo día and it's of the 7. y es el octavo día, pero es de entre los 7. Solomon is dedicating his temple in this history. Así que Salomón estaba construyendo el templo en este tiempo. So this history must include the 7-1 combination. Então essa Así que si Salomón construyó el templo por 7 días, también tiene que tener el Because patrón in del 7 y the, now 1. back to your notes. Ahora, si volvemos a nuestras notas, In the 4th paragraph, en el cuarto párrafo, first sentence, en la primera the oración, time chosen for the dedication. Yep, that's it. el tiempo escogido para la dedicación fue más favorable. El séptimo mes, cuando el pueblo de todas las partes del reino estaba acostumbrado a reunirse en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era preeminente y una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado. Las actividades del nuevo año todavía no comenzaron. El pueblo estaba libre de cuidados y podía abandonar o dejarse llevar por las influencias The sagradas next jubilosas del paragraph momento. says, El siguiente párrafo at the dice, appointed time they bring in the Ark of the Covenant. que en el tiempo señalado el arca del testimonio fue And the next traída. paragraph Y luego el siguiente párrafo speaks to this. dice, llevando al templo el arca sagrada que contenía las 2 tablas de piedra en que por el dedo de Dios habían sido escritos los preceptos del decálogo, Salomón seguiría el ejemplo de su padre David. A cada 6 pasos ofrecía sacrificios. Con cantos y música y con grandes ceremonias trajeron los sacerdotes al arca del concierto del Señor y a su lugar, y el oráculo de la casa y la santidad de las santidades. Al penetrar al interior del santuario, tomaron los lugares que les eran designados, y los cantores levitas vestidos de lino blanco, con címbalos y con arpas, permanecieron de pie para el oriente del altar, y con ellos hasta 120 sacerdotes Now que it's tocaban worthwhile spending trompetas. time here. é digno de passar tempo aqui. And in the digno pasar scripture tiempo passages aquí. that this is referring to. Y los pasajes de la The escritura next que en los que están sentence of siendo the next referidos aquí. paragraph, La próxima oración del it párrafo says, when these siguiente singers were all as one. dice que cuando todos estos cantantes estaban unidos en They're una bringing the persona, Ark of the Covenant in here, I'm contending. ellos están trayendo el arca del pacto hacia el santuario. Aquí, digo yo, They're right here, though. ellos se encuentran justo aquí, They're right on the verge of midnight. están justo antes de Why would medianoche. you be able to argue that? ¿Y por qué ustedes podrían argumentar que eso es así? How many priests are there? ¿Cuántos sacerdotes había allí? 120, 120. 120. And at one level, Así que en cierto nivel, we can take 120 from here to midnight, can't we? A gente pode nosotros podemos tomar el 120 de There was de even 9 a a 11 time a la medianoche. tempo Hubo un when we dealt tiempo with the finger of God. que nós donde decíamos que el dedo de Dios, Did you know that? sabia disso. Where does the finger of God line up? ¿dónde está el dedo de Dios en nuestras líneas? Brother Daniel, do you know? Hermano Daniel, ¿tú sabes eso? I know Tyler knows, but he hesitates to put it Yo to sé the que Daniel public. sabe, Eu sei que o irmão yo sé que Tyler sabe. está hesitando. At midnight. At midnight. So we're coming to right here. Así que bueno, estamos hablando aquí The ark is brought in, donde el arca está siendo and what it traída is marking is unity. y está marcando la unidad. União, unidade. What is it that unifies the priests? ¿Y qué es lo que une a los sacerdotes? Where they can all sing the same song. Donde todos ellos pueden cantar la misma canción. A mesma canção. It's the message. Es el mensaje, It's the loud cry message É a el mensaje mensagem do del alto fuerte clamor. pregón that arrived in clarity this year, que llegó con Chegou claridad este com año, clareza este ano. but began to be opened up in 2016. pero empezó probably. a ser abierto desde el año 2016, Provavelmente. Depends on where you want to put it. dependiendo de dónde es que ustedes quieran colocarlo. Okay, next paragraph. Então, Ok, próximo párrafo. It came even to pass
Y aconteció que cuando ellos uniformemente tocaban las trompetas y cantaban para hacer oír su voz, bendiciendo y alabando al Señor, levantándose ellos la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, bendiciendo al Señor porque era bueno, porque su benignidad duraba para siempre, la casa se llenó de una nube, a saber, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes mantenerse en pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa de Dios. Right here, Vem aqui. this history here, Ahora, en esta historia aquí, this year here, este año, the glory is going to fill the temple. la gloria de Dios llena el templo. And now what is Solomon going to do? ¿Y qué es lo que Salomón va a hacer ahora? Solomon recognizes the significance of this. Salomón reconoce lo significativo de esto. What's he do? ¿Y qué hace él? He begins to pray. Él comienza a orar. This is Solomon's famous prayer. Esta es la famosa oración de And what Salomón. happens at the end of his prayer? ¿Y qué acontece al final de su They oración? begin the offerings, Ellos comienzan su ofrenda and fire comes down out of heaven and Y consumes the offering, just like it did in the story of Moses. y fuego desciende del cielo, tal cual como ocurrió en la historia de Moisés, Tempos de Moisés. Just like it did in the story of Elijah. tal como ocurrió en la historia de Elías. De Elias. But prayer is emphasized between here and here in the story of Solomon. Pero quiero que sepan que la oración está enfatizada allí después de la medianoche hasta la mitad Que a gente está falando. And the story of the seventh seal. y en la historia del séptimo sello. Go to the next paragraph in your notes. Vamos para o Vamos al próximo siguiente parágrafo. párrafo. As Solomon ended his prayer, Acabando Salomão de orar. Acabando Salomón de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y los sacerdotes no podían entrar en el templo porque la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, encurváronse con el rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor porque es bueno, porque su benignidad dura para siempre. if you want to read this straight from the Bible, Si ustedes quisieran leer eso directamente de la 1 Biblia, Kings chapter 8, en Primera de Reyes, capítulo 8, 1 through 66, del 1 al 66. Ao 66. and what I'm saying is, Y lo que yo digo es, we have two witnesses tenemos dos testimonios. that there's two manifestations of power, three if you want to count the executive judgment. Hay dos manifestaciones del poder de Dios, tal vez tres si quieres sumar el juicio que se My hace. argument is O meu argumento Mi é that argumento we're es experiencing this manifestation of the power of God right now, right here in this room. de que nosotros estamos experimentando hoy, en este día, en esta habitación, la primera manifestación del poder de Dios. agora bem aqui nesse salão. Around planet Earth, Y alrededor del mundo the people entero, that are in this movement las personas que están en este are movimiento trying to come to grips with, están tratando de llegar a un trying to acuerdo, understand están tratando de the comprender implications las implicaciones that the Lord has opened up time prophecy to us, las implicaciones de que el Señor nos ha abierto ahora Começou a abrir profecia. un mensaje de un even tiempo though we were definido, never willing to consider time prophecy as a valid application a pesar de que of como prophecy. movimiento nunca tuvimos el deseo ni la voluntad de aceptar o predicar un mensaje con He's tiempo. immediately Entonces inmediatamente provided biblical justification for this very phenomenon. el Señor está proveyendo As bíblicas para esse mesmo fenômeno. So razones those that bíblicas want to por lo que está understand that, ocurriendo. yes, we have been called to identify November 9th as a date. Então, para aqueles Entonces, que para querem aquellos que entender quieren nós saber por fomos qué chamados para fuimos identificar llamados a 9 de proclamar el 9 de noviembre, Can do that very thing with the faith of Abraham. ustedes van a tener que hacer eso con la fe de Abraham. coisa que com a fé de Abraão. But then secondarily, Então, Pero secundariamente, we have the responsibility ellos, nosotros, tenemos la to allow responsabilidad the Holy Spirit to direct us into a unified understanding of this message. de dejar que el Espíritu Santo nos guíe hacia la unidad en este mensaje. Entendimento unificado dessa mensagem. And I'm saying that's what's illustrated right here in this history. Y yo estoy diciendo que eso es lo que está ilustrado aquí en esta historia. Essa história. This message is awesome.
Este mensaje es increíble. And I don't mean awesome like really cool. Y yo no estoy diciendo que es asombrosa como algo súper chévere. I mean awesome like the scariest thing you've ever heard. Yo digo que es increíble como la cosa más asustadora que alguna vez hayas escuchado. But it's so strong. Pero es tan fuerte. It's so set within the prophetic structure that we have understood Es tan perfecta y adaptada al modelo profético que nosotros hemos that you can't desarrollado, do anything but see God's signature from beginning to end on this message. de que no puedes dejar de ver que la firma de Dios está en todas las cosas que han ocurrido en este mensaje. I'm saying that's what's happening right here. Y yo quiero decir que eso está pasando hoy aquí, Less than a year before Rafi of Midnight. hace menos de un año para encontrarnos con Rafia. And that those of us that are in this room, Y aquellos de nosotros que estamos aquí, we now have to make certain tenemos ahora que tener la certeza that the ark of God, de que la arca del which Señor, contains the law of God, la cual contiene la ley de Dios, which brings the presence of divinity in the Shekinah, la cual trae la presencia del Señor y de la Shekinah, that ark comes into our temple de que esa arca está viniendo a nuestro templo individually, individualmente, that the humanity and divinity is combined in us, de que la humanidad y la divinidad se están combinando en nosotros. because if it isn't, Porque si eso no es así, then you can't present an offering correctly. entonces ustedes no pueden presentar una ofrenda Christ correctamente. had to have a body prepared for him to be the first fruit offering. Cristo tenía que tener un cuerpo preparado para poder ser la ofrenda. Possam ser a oferta das primícias. He is our example in all things. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. We have to have the combination of humanity and divinity Nosotros tenemos que tener la combinación de la divinidad con la humanidad. before Rafi of Midnight. Antes de Rafia y Panion. That's what's happening now. Antes de Rafia y medianoche. Eso está Be pasando humbled by ahora. the message. Necesitan ustedes ser humildes Last delante de este call mensaje. to secure that experience. Es la última llamada que ustedes tienen para Because tomar you're este about to be mensaje, an offering porque ustedes están a punto de ser una ofrenda and you're about to begin serving as a priest. y ustedes están a punto de comenzar su servicio como sacerdotes. Como sacerdote. My next argument, Mi próximo that I'll argumento, take up tomorrow, y lo voy a continuar mañana, Amanhã, is that this period of time from midnight to the midnight es que este cry periodo aquí de la medianoche y el clamor de medianoche manda meia-noite. is not a point in time. no es un punto en el tiempo, It's a period of time. es un periodo de tiempo. And I argue that the cross is in the middle of this period. Y yo voy a argumentar de que la cruz está en el medio de esta historia. Even though A pesar Brother Parminder has put in the public record de que el hermano Parminder ha colocado en that there is a cross at midnight, lo público de que existe una a cruz cross en la at medianoche 2014, y que hay una cruz en and the 2014 way it has been explained, y que la manera en que eso ha sido explicado cross over here, es que hay una cruz también that the en cross is en el a 9:11. point in time prophetically. así que lo que se ha demostrado es que la cruz es en un punto específico de I don't have a tiempo. problem with that. Yo no tengo ningún problema con eso. I don't have a problem if Parminder chooses to eat bananas when I choose to eat pineapples. Yo no tengo problema de que a Parminder le guste comer bananas y a mí me guste comer piñas. Escolha comer abacaxi. He's teaching a different subject. Él está enseñando un asunto diferente. I'm saying the subject that we're looking at, Yo estoy diciendo que el asunto que estamos estudiando hoy aquí Estamos olhando. the cross is halfway through, A cruz es que é tenemos una metade cruz simbólica The number aquí 8. en medio, do número 8. and that this en history en is el día divided número into 8. E essa história é dividida em dois. Y esa by historia the es dividida en symbol of dos 7.5. por el símbolo del 7 y We'll medio. take that up tomorrow morning. Pero lo veremos mañana. Shall we pray? Oramos.